Todos de pie. La Corte Penal Internacional está sesionando hoy en calidad de organizadora del certamen judicial final ante la Corte Penal Internacional, edición española. Por favor, siéntense. Buenos días a todos. Deseo saludar a los equipos de la Fiscalía, de la Defensa, los representantes legales de víctimas y también doy la bienvenida a los intérpretes que van a hacer un esfuerzo muy grande para las traducciones, a sabiendas de que los hispanohablantes en general hablan muy deprisa. Muchas gracias anticipadamente por su esfuerzo. Saludo también a los que están en la galería del público, a los representantes de los estados, a los que participaron en todas las etapas de ese certamen de simulación judicial sobre la Corte Penal Internacional. Y también saludo a quienes no están presentes, pero que nos siguen por la internet. Paso ahora al tema de las fotografías y grabaciones de vídeo. La sala ha autorizado que se tomen fotografías exclusivamente mientras los equipos presenten a sí mismos. Entonces yo le pido al señor fiscal de audiencia que haga ingresar a la sala a los fotógrafos. Buenos días. Antes le pido al señor oficial de audiencia que tenga bien identificar al caso. Sí, señora Presidente. La Corte está sesionando en la situación en el estado de antaño, en el caso del fiscal contra Antonio Espitia, concurso de la Corte Penal Internacional, de simulación judicial ante esta Corte Penal Internacional 2013, edición española. Referencia del caso ICC 0611-0811. Muchas gracias, señor oficial. Ahora, en nombre de la sala, ruego a las partes y participantes que se presenten, comenzando por la Fiscalía. Por favor, señora fiscal. Felipe, micrófono. Distinguida Presidenta, honorable magistrado, magistrada, este es el equipo que representa a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Mi nombre es Noelia Matalone, ella es Marielu Silveira, Lucas Pollensbach y Anif Garfunkel detrás es el equipo. Muchas gracias. Muchas gracias. La representación legal de víctimas, por favor. Muchas gracias, honorable magistrada presidente, magistrados presentes. Mi nombre es Daniela Fuentes Salinas y me acompañan este día Nicole Rojas Labra, Daniela Barraza Vicencio y detrás mío Ángela Peralta y Ana María Ramos Burgos.
Juntas personificamos la representación legal de las víctimas. Aprovecho esta oportunidad también para extender mis más cordiales saludos a los representantes de la defensa del señor Antonio Espitia y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Muchas gracias. Muchas gracias. El equipo de la defensa. Honorables magistrados de la Sala de Primera Instancia Décima de la Corte Penal Internacional, representantes de la Fiscalía, representantes de las víctimas, buenos días. Mi nombre es Diego Sobejano y junto con mis compañeros Marta Pantaleón, Guillermo Carrasco, Lorena Manzanero y Marta Garnelo, comparezco en representación del señor Espitia. Los encargados de presentar las conclusiones de esta delegación seremos mi compañera Marta Pantaleón y yo. Muchas gracias. Muchas gracias, señora. La Secretaría de la Corte Penal Internacional está representada hoy por el oficial de audiencia, señor Felipe Rojas. Y ahora los presentaré finalmente a los magistrados. A mi izquierda, la magistrada Olga Herrera Corbucha y a mi derecha, el magistrado Alejandro Kiss. Yo soy la magistrada Silvia Steiner y presidiré a esa audiencia. La sala abordará ahora consecutivamente las cuestiones que forman la materia de la audiencia de hoy. En lo tocante al carácter público de esa audiencia, pido al oficial de audiencia que se sirva leer las cuestiones que serán objeto de debate en la presente audiencia. Señor oficial, por favor. Sí, señora presidenta, muchas gracias. Las cuestiones relativas a la agenda de la presente audiencia son las siguientes. A. Alegaciones relativas a si se puede decretar la admisión o inadmisión de la prueba pericial del profesor Luis Manuel Gómez Araujo. B. Alegaciones sobre la concurrencia o no en el presente caso de los elementos contextuales de 1. Los delitos de lesa humanidad imputados al señor Antonio Espitia desde el 1 de enero de 2007 hasta el 31 de diciembre de 2010. Los crímenes de guerra imputados al señor Antonio Espitia desde el 1 de enero de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2010. C. Alegaciones sobre la concurrencia o no en el presente caso de los elementos específicos de los siguientes delitos. 1. Delitos de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada en relación con Jesús Sanlúcar. Esclavitud sexual y embarazo forzado en relación con Rosa Inés Suárez. Otros tratos inhumanos contra niños y niñas menores de 15 años, reclutados por la banda de los Grajos, incluido Carlos Javier Aguado. Crimen de guerra de alistamiento, reclutamiento y utilización en hostilidades de niños menores de 15 años, incluido Carlos Javier Aguado. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor oficial. Ahora la sala da la palabra a la Fiscalía para que analice las cuestiones que figuran en el orden del día de esa audiencia. Y recuerdo a la Fiscalía que tiene un máximo de 28 minutos para que pueda exponer sus argumentos. Señora fiscal, tienes la palabra. Honorable Presidenta de la Sala de Primera Instancia Décima de la Corte Penal Internacional, distinguido magistrado, distinguida magistrada, representantes legales de las víctimas, ilustre defensa y demás público presente, buenos días. Mi nombre es Noelia Matalone y junto con Lucas Pollensweig, María Luz Silveira y Aníbal Funkel,
tenemos el honor de comparecer ante este tribunal como representantes de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en el caso fiscal contra Antonio Spitia. En los primeros 15 minutos de la presentación se alegará sobre la concurrencia de los elementos contextuales de los crímenes de lesa humanidad y los elementos específicos de los crímenes de asesinato, desaparición forzada de personas, esclavitud sexual y embarazo forzado. En los segundos 15 minutos, Lucas Pollensweig alegará sobre la concurrencia de los elementos de contexto de los crímenes de guerra y los elementos específicos del crimen de reclutamiento, alistamiento y utilización de niños menores de 15 años para participar activamente en las hostilidades. En razón de su relación con ellos, también alegará sobre la concurrencia de los elementos específicos del crimen de lesa humanidad de otros actos inhumanos. Finalizará alegando sobre la inadmisibilidad de la prueba y practicando el petitorio. Dado que los hechos de este caso están en conocimiento del tribunal, solicito autorización para pasar directamente al fondo de la cuestión. Muchas gracias. La importancia de investigar y sancionar los hechos más atroces responden a la necesidad de justicia de la comunidad internacional. De este modo, la Fiscalía, de manera imparcial, debe luchar contra la impunidad, en tanto las condenas reafirman que la humanidad no tolera estas conductas. En cuanto a los elementos de contexto de los crímenes de lesa humanidad que se imputan al señor Antonio Spitia, surge de los hechos del caso y se encuentra acreditado que la organización conocida como Banda de los Grajos, cuyo líder político y militar es el señor Antonio Spitia, diseñó y ejecutó un ataque contra la población civil de la provincia de Diomedes sistemáticamente y generalizadamente, de conformidad con la política de los Grajos y con conocimiento de dicho ataque. Surge además de los hechos del caso que durante por lo menos 4 años la Banda de los Grajos dirigió contra esta población civil una campaña u operación en los términos que ha entendido esta propia Corte en la confirmación de cargos del caso Kenyatta. A su vez, califican las víctimas del presente caso como población civil, dado que ninguna de ellas intervino en hostilidades, ni tampoco y además merecían protección, sin distinción de etnia, nacionalidad o cualquier otra característica distintiva, siguiendo el criterio de esta Corte en la confirmación de cargos de Katanga y Ngucholo-Chuy. En cuanto a las modalidades del ataque, surge de los hechos del caso que el mismo fue frecuente, masivo, con gran cantidad de víctimas y expandiéndose en toda la geografía de la provincia de Diomedes dentro del estado de Antaño. Es por ello que la Fiscalía entiende que el ataque fue generalizado. Simultáneamente, también fue sistemático, dado la naturaleza organizada de los actos de violencia. Recordemos que las características de las víctimas, mediante las cuales rigurosamente la Banda de los Grajos iba a seleccionarlas, determinaba cuál iba a ser el destino de las mismas. Por ejemplo, las personas que iban a ser consideradas lastre social, esto incluía personas homosexuales, desempleadas o adictas al alcohol, iban a ser objeto directamente de una limpieza social. Las mujeres y niñas iban a ser tomadas por esta banda también para ser sometidas a trabajos domésticos forzados y también iban a ser víctimas de brutales actos sexuales forzados. Por su parte, los niños iban a ser incorporados al brazo armado de la banda para que colaboren con tareas de contrabando, pero principalmente para que participen en los enfrentamientos. Con respecto a la política en función de la cual se desplegó este ataque, de conformidad con lo establecido por esta propia Corte en la confirmación de cargos del caso Bemba Gombo, no debe estar definida expresamente y formalizada, sino que se puede deducir del correr de los acontecimientos. De los hechos del caso, distinguidos magistrados, se desprende claramente que la Banda de los Grajos tuvo la política de infundir el temor en la población civil de Diomedes a los efectos de obtener control social de la misma y así llevar adelante una forma de convencimiento de la misma para que colabore con la Banda de los Grajos y deje de colaborar con las bandas de los areneros. En este sentido, de conformidad con lo establecido por esta Corte en la confirmación de cargo de Ruto y Sang, este objetivo no es un requisito del Estatuto de Roma y lo que importa son los medios desplegados para obtener estos fines, que han sido azotar categóricamente
a los derechos de la población civil de Diomedes. En cuanto a la calidad de sujeto activo de la Banda de los Grajos, son organización en los términos del artículo 7 del Estatuto de Roma, dado que han demostrado tener la capacidad para orquestar un ataque capaz de infligir valores humanos básicos de esta comunidad. Este ha sido el criterio sostenido por esta Corte en la decisión para autorizar la investigación en la situación de Kenia. En cuanto al conocimiento, debido a la posición de jerarquía como líder máximo del señor Spitia, es posible afirmar que conocía, o al menos debía conocer, que en el transcurrir ordinario de los hechos sucederían los acontecimientos que lo traen a este juicio. Por todos estos motivos, la Fiscalía encuentra acreditados los elementos de contexto de los crímenes de lesa humanidad. En cuanto a los actos específicos perpetrados en perjuicio del señor Jesús Sanlúcar, esto es, asesinato y desaparición forzada de personas, surge de los hechos del caso, en el parágrafo 40, que miembros de la Banda de los Grajos le causaron la muerte mediante disparos de arma de fuego. Asimismo, los miembros habían obtenido una autorización, con lo cual se acredita la premeditación y excluye que este acto haya sido aleatorio o espontáneo. Es importante mencionar que la situación de Jesús Sanlúcar es particular, dado que él era una de las personas consideradas lastre social, porque se encontraba desempleado hace 8 meses y porque era homosexual. La situación guarda una íntima vinculación también con la que observó esta Fiscalía en la situación de Colombia, expresada en su informe preliminar de noviembre del 2012 con respecto a los falsos positivos. Esto es, personas que sin tener nada que ver con los conflictos son asesinadas y disfrazadas como los rivales para hacer pasar como que murieron en un enfrentamiento. Por estos motivos, la Fiscalía encuentra también acreditados los elementos específicos del crimen de asesinato. Pero la situación de Jesús Sanlúcar no finaliza con este crimen, dado que se vio involucrado también como víctima de desaparición forzada de personas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, desde ya su primer caso en Velázquez Rodríguez hasta el más reciente de noviembre del 2012, en el caso Gudiel, entendió que el delito de desaparición forzada de personas es pluriofensivo, dado que implica una múltiple y brutal afectación de los derechos humanos fundamentales. En cuanto al primer elemento, que es la privación de la libertad, surge de los hechos del caso, que mediante una falsa oferta de trabajo, miembros de los Grajos llevan a Jesús Sanlúcar al refugio donde funcionaba una de las bases operativas de la banda. Esta inducción o error o a un engaño acredita que la voluntad y el consentimiento de la víctima no se encontraron presentes en el momento que se llevaron adelante estos hechos. Teniendo en cuenta la Convención de las Naciones Unidas sobre Desaparición Forzada, como también la Convención de los Estados, de la Organización de Estados Americanos, la privación de la libertad puede ser llevada de cualquier manera, tal como fue el caso del señor Jesús Sanlúcar. En cuanto a la negativa de brindar información, surge también de los hechos de este caso que la policía de Diomedes se encontraba en plena connivencia con las bandas criminales. De conformidad con lo establecido por esta Corte en la confirmación de cargos de Kenyatta, las bandas suelen también asegurarse la cooperación de la policía para tener vía libre a la comisión de sus actividades criminales. Fue así que cuando la madre de la víctima, la señora Manuela Díaz, compareció a la policía para solicitar la información sobre el paradero de su hijo, obviamente le fue denegada. Por último, en cuanto a la ultraintención que exige este crimen, que es tener la intención específica de dejar a la víctima por fuera del amparo de la ley, surge de los hechos del caso que cuando inmediatamente a causarle la muerte a Jesús Sanlúcar, los miembros de los Grajos, tal como tenían planeado, lo disfrazaron con distintivos propios de la banda de los areneros y colocaron un arma junto a su cuerpo para hacer parecer como que había muerto en uno de los frecuentes enfrentamientos armados entre ambas bandas. Distinguidos magistrados, si tenemos en cuenta que el asesinato de Jesús Sanlúcar se produjo el 15 de diciembre del año 2010, en pleno contexto
de un conflicto armado de índole no internacional, tal como explicará mi compañero a continuación, a Jesús Sanlúcar, por pertenecer a la población civil, lo asistía a la protección del derecho internacional humanitario. Entiende esta Fiscalía que la intención de hacerlo pasar como una persona que intervenía en las hostilidades tuvo como efecto dejarlo por fuera del amparo de esa ley. Por estos motivos, la Fiscalía encuentra acreditados los elementos específicos del crimen de desaparición forzada de personas. Disculpe, señora abogada, quisiera regresar sobre uno de los aspectos que usted estaba señalando relativo al crimen de lesa humanidad de desaparición forzada de personas. Me refiero al último aspecto que usted mencionó, que tiene que ver con uno de los acápites de los elementos del delito, que dicen que el autor de un crimen de esta naturaleza tiene que haber tenido la intención de dejar a la persona, a la víctima o a ciertas personas fuera del amparo de la ley por un periodo prolongado. Y el argumento que usted le presenta a la sala, si lo entiendo correctamente, y esta es la explicación que yo quisiera, o la aclaración que quisiera pedirle, es que toda vez que la víctima no pertenecía al grupo armado opositor, porque era, por decirlo así, un falso positivo, entonces está por fuera de las protecciones que plantea el derecho humanitario internacional. Sin embargo, la clarificación que yo quisiera pedirle es si a esta persona no le asiste la protección de la ley ordinaria que regía en este país. Y por lo tanto, toda vez que esta persona, bueno, si bien le ha sido fabricada una identidad o le ha sido fabricada su pertenencia al grupo opositor, todavía no existe o todavía se puede demostrar que si existe o no una intención específica de dejar a la persona por fuera del amparo de esta ley ordinaria. Distinguido magistrado, en función de que los derechos humanos internacionalmente reconocidos operan en todo un tiempo y lugar, por supuesto, como base lo asistía los derechos humanos internacionalmente reconocidos al señor Jesús Sanlúcar, además de que era población civil. La Fiscalía lo que realiza es aplicar directamente el principio de distinción para poder hacer que lo asista, como de hecho lo asistía el derecho internacional humanitario. Históricamente, en contextos de violencia armada, la opresión de la mujer ha jugado un papel protagónico para las partes perpetradoras de las violaciones masivas de derechos humanos. Así lo ha entendido el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia en el caso de Lalić, que resulta pertinente en virtud del artículo 21, inciso 1b, dado que dicho tribunal ha identificado principios y normas de derecho internacional que son muy útiles para las interpretaciones de esta Corte, amén de que también ha sido práctica frecuente de las distintas salas servirse de dicha jurisprudencia. En cuanto a la víctima Rosy Inés Suárez, se perpetraron en su contra por lo menos 2 crímenes, el de esclavitud sexual y el de embarazo forzado. La situación de Rosy Inés Suárez comienza cuando ella trabajaba en un restaurante de la provincia de Diomes y es tomada por el señor Javier San Miguel, uno de los miembros comandantes de grupos operativos de la Banda de los Grajos. A partir de ese momento, Rosy Inés Suárez se encuentra privada de su libertad ambulatoria, como veremos después también su libertad sexual y también su libertad reproductiva. Fue sometida en el interior de una de las bases operativas a trabajos domésticos forzados, pero también a actos sexuales forzados. Veamos, Rosy Inés Suárez era permanentemente violada por Javier San Miguel, pero también por otros miembros de la Banda de los Grajos. No solo dentro de la casa en donde se encontraba confinada, sino también al aire libre, para potenciar la humillación y la negación de su condición de ser humano. Lo fundamental de este crimen es que se exige que el autor ejerza los atributos del derecho de propiedad sobre la víctima. En este caso, acreditadas las permanentes violaciones contra la víctima, en el caso Cunarak, el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia entendió que una de las formas de acreditar la esclavitud sexual es justamente la violación permanente, tal como le sucedió a Rosy Inés Suárez. Hay otros indicios que son, por ejemplo, restricción de movimientos, modificación del entorno físico, reducción a servidumbre de trabajos forzados o bien la afirmación de la exclusividad sobre la víctima. La señora Rosy Inés Suárez, en este sentido, coincide en su experiencia claramente con la descripción o los indicios que estableció dicho tribunal. Recordemos que fue obligada a ejercer la prostitución de modo forzado
en beneficio de la banda para financiar y seguir incrementando sus operaciones criminales. Lo que define principalmente su condición de no disposición libre de la libertad ambulatoria es que debió, como única alternativa, contraer una enfermedad venérea para trasladarse a la provincia de Elqui, donde los hospitales de esa provincia eran los únicos que podían tratar enfermedades venéreas. Es por eso que un cliente que ella tenía en el Bar de las Aguas, donde se encontraba confinada en el último periodo de su privación de la libertad, le paga un boleto de autobús y así es como ella obtiene la autorización y puede trasladarse enferma al hospital de Elqui. Recordemos que el Tribunal Internacional para la Antigua Yugoslavia, en el caso Tadić, entendió que en estos contextos de encierro y de confinamiento, cuando comienzan las violaciones, las víctimas pierden todo tipo de esperanzas. Distinguidos magistrados, este es el nexo con el control social de la política de la banda de los Grajos. Por estos motivos, la Fiscalía entiende que se encuentran reunidos los elementos específicos del crimen de esclavitud sexual. En cuanto a los... señora fiscal. Usted ha mencionado que están reunidos todos los elementos específicos en el delito de lesa humanidad con relación a la señora. ¿Y qué pruebas tiene la Fiscalía para establecer el elemento subjetivo en este tipo de delito de lesa humanidad? ¿Cómo pretende la Fiscalía probar el elemento subjetivo? La intención. La intención del autor. Sí. Gracias. Distinguidos magistrados, en virtud de la regla 70 de las reglas de procedimiento y prueba, por una parte no puede presumirse el consentimiento de la víctima para llevar adelante este tipo de actos por el estado de coacción en el que se encontraba. Por otra parte, surge de los hechos del caso, específicamente las respuestas aclaratorias número 25, que el autor material de este crimen le extrajo el dispositivo intrauterino a la víctima de modo violento, con la ayuda de otra persona, con dos intenciones: dejarla embarazada y probar el poder que él tenía sobre ella. Es lógico sostener que en el ambiente machista que se manejaba en la banda de los Grajos, esta era una práctica frecuente de dominación de las mujeres. En la situación en la que estaba Rosinen Suárez, también se encontraban cientos de mujeres, tal como surge del parágrafo 49 de los hechos del caso, donde están los cargos confirmados respecto de violencia sexual, violación y prostitución forzada de otros cientos de mujeres y niñas. Es la intención o interpretación de esta Fiscalía que, dado que la banda de los Grajos contaba con una fuerte estructura, con secciones de logística y de finanzas, si estas mujeres, con su explotación sexual, financiaban las operaciones de la banda, parecería poco posible que el señor Espitia desconociera que la señora Rosinen Suárez también colaboraba con su victimización a las actividades de esta banda. En cuanto al crimen de embarazo forzado, surge de los hechos del caso que Rosinen Suárez se encontraba claramente confinada, en primer lugar, en la base operativa donde era la esclava sexual de Javier San Miguel, pero luego en el Bar de las Aguas, un bar que controlaba la banda de los Grajos. En este contexto, donde le extraen el dispositivo intrauterino, ella queda embarazada por la fuerza. Primero, porque en ese contexto de coacción no puede entenderse que haya consentido este tipo de prácticas. Y segundo, porque se encontraba confinada a tal punto de que la única forma de escapar fue poner en riesgo su vida mediante la contracción de una enfermedad venérea. Con respecto a la intención específica de este crimen, surge de los hechos del caso que, como se adelantó, el señor Javier San Miguel tuvo la intención de manifestarle su poder, el poder que él tenía sobre ella. Surge también de los hechos del caso que frecuentemente le pegaba con una correa y con la parte plana de un machete que le ha dejado cicatrices a la señora Rosinen Suárez. En este contexto de violencia sexual, psicológica y física, se puede sostener que se subsume el caso de Rosa en el artículo 2 y 1 de la Convención de Belém do Pará, aplicable a este caso o materia de interpretación en virtud del artículo 21, inciso 3 del Estatuto de Roma, que indica que las interpretaciones de esta Corte deben estar hechas a la luz
de los derechos humanos internacionalmente reconocidos. En este sentido, puede tenerse por acreditada la intención de cometer una infracción grave al derecho internacional mediante la comisión de estas conductas por miembros de la Banda de los Grajos, dado que la Corte Interamericana, en el caso Hellman, estableció en una situación muy similar a esta, donde se encontraba confinada una mujer embarazada, que la violencia contra la mujer es una infracción grave al derecho internacional. Estas manifestaciones completan el principio de legalidad del artículo 22 del Estatuto de Roma, de conformidad también con el artículo 10 del mismo estatuto, en el sentido de que en la evolución del derecho internacional penal no debe estar restringida a la letra de las normas del Estatuto de Roma. Por último, la Fiscalía quiere expresar que la Corte Penal Internacional en este caso tiene una oportunidad histórica de expedirse sobre el crimen de esclavitud sexual para poder poner fin, como se dijo en la sentencia de Musema por el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, en tanto las agresiones sexuales constituyen un arma de guerra porque son una cuestión de seguridad, por el temor y coacción que infunden y orquestan dentro de la población civil. Por estos motivos, la Fiscalía encuentra acreditados también los elementos específicos del crimen de embarazo forzado. Atento a que mi tiempo está por concluir, si el tribunal no tiene preguntas, le daré la palabra a mi compañero. Muchísimas gracias. Honorable Presidenta de la Sala de Primera Instancia Décima, honorable magistrada, honorable magistrado, representantes legales de las víctimas, ilustre defensa, demás público presente, buenos días. Mi nombre es Lucas Pollensweig y tal como se adelantó durante los próximos 15 minutos, esta Fiscalía acreditará la configuración de los elementos contextuales de los crímenes de guerra imputados al señor Antonio Spitia, así como también la configuración de los elementos específicos del crimen de guerra de reclutamiento, alistamiento y utilización de menores de 15 años para participar activamente en las hostilidades y el crimen de lesa humanidad de otros actos inhumanos como consecuencia de dicho reclutamiento, para luego solicitar se declare la inadmisibilidad de la prueba pericial requerida de oficio por esta misma sala al profesor Gómez Araujo y finalizar con el petitorio. En cuanto a los elementos contextuales de los crímenes de guerra, en el presente caso nos encontramos frente a una situación de enfrentamientos entre dos grupos armados fuertemente organizados, los grajos y los areneros, quienes se disputan la hegemonía en el contrabando en la provincia de Diomes, especialmente en la frontera con Sentión. Los enfrentamientos fueron aumentando progresivamente y es a partir del 2010 donde se alcanza el umbral de intensidad necesaria para la configuración de un conflicto armado de carácter no internacional de conformidad con el Estatuto de Roma. El conflicto armado de carácter no internacional deriva del artículo 3 común a los convenios de Ginebra y de acuerdo al artículo 8, inciso 2, apartado F del Estatuto de Roma, requiere que el mismo tenga carácter prolongado, que se suscite en el territorio de un Estado y que sea entre fuerzas armadas estatales y grupos armados organizados o entre grupos armados organizados, tal como se da en el presente caso. De acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia en el caso Tadic, del Tribunal Penal Internacional para Ruanda en el caso Akayesu y de la sentencia de Lubanga de esta misma Corte, para la configuración de un conflicto armado de carácter no internacional se requieren dos elementos: cierto grado de organización de las partes y cierta intensidad de la violencia. Respecto a la organización de las partes, surge de las decisiones de esta misma Corte en las confirmaciones de cargos de Bemba, de Mbarushimana, de Katanga de Ngucholo Chuy, de Lubanga y posteriormente ratificado en la sentencia de Lubanga, todos pertinentes al presente caso, ya que se trata de conflictos armados de carácter no internacional y pertinentes por esta Corte por el artículo 21, inciso segundo del Estatuto de Roma, que establecen como factores indicativos de la organización de estos grupos armados el hecho de que cuenten con un mando responsable, que tengan una estructura jerárquica, que cuenten con alas militares, que cuenten con la posibilidad de aplicar sanciones disciplinarias y que tengan acceso
a armas, reclutamiento y entrenamiento de personas. Distinguidos magistrados, en el presente caso, los Grajos cumplían con todos y cada uno de los elementos previamente establecidos, al ser un grupo armado comandado por el señor Antonio Espitia, y específicamente contaba con un ala militar y con una sección que aplicaba sanciones disciplinarias. Respecto de la intensidad, que es el segundo requisito, los enfrentamientos fueron aumentando de manera progresiva y proporcional a la organización interna de estos grupos armados. Si bien se vienen enfrentando desde 2004, es en el 2008, como consecuencia de la política de reclutamiento y de organización interna, que los Grajos logran posicionarse como la banda hegemónica en la región. Copiando el modelo de reclutamiento y el modelo de organización interna, es que los areneros comienzan a expandirse, constituyendo una seria amenaza para la hegemonía de los contrabandos, al punto tal que en el 2010 el señor Espitia delimita un sistema de evaluación, otorgando un mayor puntaje por la eficacia de sus grupos operativos, por la baja no solo de los miembros de la banda opositora, sino también de todos aquellos integrantes de la población civil que colaboraran con estas bandas, lo que ocasionó una ola de asesinatos indiscriminada. El conflicto armado fue de tal magnitud que la Sala de Cuestiones Preliminares Séptima confirmó únicamente durante el 2010 el homicidio de 150 personas civiles y en el mismo año, producto de los enfrentamientos, se procedió al asesinato de 700 miembros, colaboradores e informantes. Esto se debe producto a que en una sola provincia de Diome se enfrentan dos grupos armados que cuentan con por lo menos 600 miembros cada uno. Respecto al término prolongado que establece el Estatuto de Roma, el conflicto armado en la provincia de Diome se extendió durante todo el 2010. Esta misma Corte, en la confirmación de cargos de Demba, estableció que dicho requisito se encuentra cumplimentado luego de 5 meses y en Lubanga lo encontró cumplimentado luego de 11 meses. Es por todo lo mencionado precedentemente y atento a que la intensidad de la violencia excedió el marco de las meras tensiones y disturbios interiores, que esta Fiscalía considera que se encuentran acreditados los elementos contextuales de los crímenes de guerra. A continuación, me referiré a los elementos específicos del crimen de guerra incluido en el artículo 8, inciso 2, apartado E, séptimo del Estatuto de Roma. La incorporación de los niños en los grupos armados y su posterior utilización en las hostilidades es una realidad que debe ser enfáticamente condenada por esta Corte. Si bien el reclutamiento, el alistamiento y la utilización se encuentran incorporados en el mismo artículo, ha dicho esta misma Corte en la sentencia del caso Lubanga que significan ofensas separadas, sin perjuicio de que en el presente caso se dan las tres. La nota distintiva entre el reclutamiento y el alistamiento es la coacción que existe sobre los niños para incorporarlos a estos grupos armados existente en el reclutamiento y no así en el alistamiento. Sin embargo, esta misma Corte en la sentencia del caso Lubanga, al igual que el Tribunal Especial para Sierra Leona en el caso Fofana, han sido contundentes al establecer que dicho consentimiento no puede ser utilizado como defensa válida. En cuanto a la participación activa en las hostilidades, esta Fiscalía interpreta la intención del Estatuto de Roma de proscribir tanto la participación directa como la indirecta en las hostilidades, tal como surge sus trabajos preparatorios, que son un medio pertinente de interpretación de los tratados, al ser un medio auxiliar incorporado en el artículo 31 y 32 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados. Ha establecido la sentencia del caso Lubanga que la participación activa opera cuando se expone a estos menores como posibles blancos militares. Está verificado en el caso que los Grajos reclutaron y alistaron a cientos de niños y cientos de niñas y que los utilizaron activamente para participar en las hostilidades. En el caso de los niños, sistemáticamente les daban armas, luego de 6 meses para que puedan defenderse. En el caso de las niñas, su utilización era respecto de actividades de intendencia, eran obligadas a mantener relaciones sexuales con los miembros de las bandas y su utilización llegó a puntos inimaginables. Eran obligadas a ejercer la prostitución para seguir financiando las actividades criminales de los Grajos. A fin de poder visibilizar este problema que aqueja a la comunidad internacional, ha dicho la experta en Naciones Unidas en conflictos armados y niños, Radhika Kumaraswamy, que las actividades de explotación sexual a las que son víctimas las niñas
proveen un apoyo esencial a estos grupos, considerándose una participación activa en las hostilidades. Distinguidas magistradas, atento a que el tiempo ha concluido, solicito tiempo pertinente para acabar con los puntos de agenda. Señor fiscal, 1 minuto. Bueno. Es necesario incorporar el crimen de lesa humanidad y otros actos inhumanos como consecuencia de las condiciones de vida a las que fueron sometidos estos niños, como consecuencia del reclutamiento. Finalmente, en cuanto al último punto de agenda, respecto a la inadmisibilidad de la prueba pericial, esta Fiscalía la considera que la misma medida no puede ser considerada admisible, en primer lugar, porque considera que en este caso la Sala de Primera Instancia carece de la competencia necesaria para ordenarlo de oficio y principalmente en caso de que subsidiariamente consideren que es competente, ya que la misma no es relevante, ya que no hace un aporte sobre la veracidad de los hechos ni sobre las conductas del imputado, tal como surge de la decisión de confirmación de cargos de Laurent Gbagbo y atento a, como ha sostenido esta misma Corte en la confirmación de cargos de Mbarushimana, de declararse inadmisible por cuanto afecta la integridad del proceso. Es por todo lo mencionado precedentemente que esta Fiscalía solicita respetuosamente a este tribunal que declare en primer lugar la inadmisibilidad de la prueba pericial mencionada previamente y declare que convergen en el presente caso los elementos contextuales y específicos de los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad imputados al señor Antonio Spitia. Si el tribunal no tiene ninguna pregunta para efectuar, daré por concluida mi presentación. Muchas gracias, señor fiscal. Bueno, siguiendo la presentación de argumentos finales de las partes y participantes, yo quiero dar la palabra ahora a los representantes legales de las víctimas. Muchas gracias, buenos días nuevamente. Con la venia de su señoría, comparece la representación legal de las víctimas, solicitando, conforme al artículo 68, párrafo 3 del Estatuto de Roma y reglas 85 y siguientes de las reglas de procedimiento y prueba, que se tengan en consideración las opiniones y observaciones que a continuación expondremos, toda vez que se han visto vulnerados los intereses personales de las víctimas que representamos, en específico las víctimas del caso Rosa Inés Suárez y Carlos Javier Aguado, y los otros cientos de hombres, mujeres y niños, quienes, con ocasión del clima de violencia desatado en la provincia de Diomedes, han padecido graves daños físicos y psíquicos como consecuencia de la comisión de múltiples delitos competencia de esta excelentísima Corte. Honorables magistrados, esta representación procurará contribuir a la búsqueda de la verdad material y de la justicia, esperando además que se otorgue algún tipo de reparación para las víctimas de los más graves delitos de trascendencia internacional. Para tal cometido, en los primeros 20 minutos, abordaré personalmente las alegaciones relativas a la prueba pericial practicada por el profesor Luis Manuel Gómez Araujo y los elementos de contexto de los delitos de lesa humanidad acaecidos. En los últimos 10 minutos, mi colega Nicole Rojas Labra abordará los elementos de contexto de los crímenes de guerra y los elementos específicos del crimen de alistamiento, reclutamiento y utilización de niños menores de 15 años para participar activamente en las hostilidades, incluido nuestro representado Carlos Javier Aguado. En un primer punto, tratándose de la admisibilidad de la prueba pericial, esta representación tiene la absoluta convicción de que la Sala es plenamente competente, de acuerdo con el Estatuto de Roma y sus instrumentos complementarios, para decretar de oficio la prueba pericial, aun si la misma no ha sido previamente solicitada o siquiera sugerida por la defensa, la Fiscalía o la propia representación de las víctimas. En efecto, la Sala, al desempeñar sus funciones, podrá, de ser necesario, ya sea a petición de parte o de oficio, decretar y decidir sobre la admisibilidad o pertinencia de las pruebas conforme al artículo 64, párrafo 9 del Estatuto de Roma. Disposición que, si interpretamos armónicamente con el párrafo 64, párrafo 4 y 69, párrafo 6, letra D del igual cuerpo normativo, nos lleva a concluir inequívocamente que la Sala, en el ejercicio de sus funciones, es plenamente competente para decidir sobre la admisibilidad o pertinencia de cualquier prueba. Con todo, es pertinente precisar desde ya que las normas que acabo de enunciar
no exigen bajo ningún supuesto de que la sala actúe solo en el caso de que una de las partes se lo solicite, por lo cual, en opinión nuestra, no es posible, no es viable argumentar que las facultades de la sala se verán limitadas por no existir una petición previa. Tratándose, por otro lado, de la relevancia y de la necesariedad de la prueba pericial practicada, la Sala ha considerado pertinente decretar de oficio una prueba pericial sobre los factores sociológicos, económicos, políticos, administrativos, que hubieran podido tener un mayor impacto en la situación de violencia en la provincia de Diomedes. Al ordenar la petición de pruebas adicionales a las ya reunidas durante el juicio por las partes o a las presentadas durante este, la Sala ha redundado solo en el interés de la justicia, velando incluso por el pleno respeto de los intereses del acusado, puesto que se respeta cabalmente el estándar probatorio para probar que la situación de violencia y el contexto general en que tuvieron lugar los ataques contra la población civil de Diomedes, y además establecer fehacientemente los argumentos de hecho que le permitirán, en definitiva, a esta honorable Sala arribar a una sentencia condenatoria en contra del señor Antonio Espitia, más allá de toda duda razonable. En esta misma línea argumentativa, creemos que la Sala también ha velado por la eficaz protección de los intereses de las víctimas, puesto que estos intereses se ven notablemente auxiliados cuando un perito imparcial y debidamente calificado se le da la mejor oportunidad de investigar cabalmente las áreas en disputa, tal como se señaló en el caso de Lubangadilo, la decisión del 10 de octubre del año 2007. En cuanto a la delimitación del contenido de la prueba en disputa, y en virtud de la norma 44 del reglamento de la Corte, se le faculta expresamente a la Sala, en primer punto, para ordenar para ordenar sin petición previa de parte la prueba pericial. Es más, y en relación con los peritajes, la Sala puede dictar cualquier orden acerca de su objeto, la forma en que los peritajes se llevarán a cabo, la forma en que los peritos deberán presentar sus pruebas, los plazos en los cuales el perito debe presentar sus informes y notificaciones. Por lo que se concluye que la metodología utilizada en este caso es sin duda la más correcta y la más acorde al Estatuto de Roma y sus instrumentos complementarios, por lo cual le solicitamos a esta Sala que decrete admisible la prueba pericial y descarte de plano cualquier otra opinión divergente. Finalmente, esta representación considera que existen incluso antecedentes judiciales que demuestran las amplias facultades que tiene la Sala. Así, en el caso Bemba, en la decisión del 25 de junio de 2012, por primera vez se compareció ante la Sala, ante la Corte, una víctima para poder expresar sus opiniones y preocupaciones ante la Sala. A pesar de que en ese caso hubo oposición por parte de la defensa y de la Fiscalía, la Corte igualmente decidió escuchar a la víctima, con lo cual probamos que la Sala tiene amplias facultades para poder formarse un mayor convencimiento. Y finalmente, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 69, la Sala puede pedir cualquier prueba adicional para determinar la veracidad de los hechos. Concluido este primer punto, ahora pasaré a abordar brevemente los elementos contextuales de los delitos de lesa humanidad presentes en el caso. En opinión de esta representación, honorables magistrados, el patrón de violencia que se ha desatado en Diomedes se enmarca dentro de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, realizado en ejecución de una política. Conforme a la jurisprudencia de esta excelentísima Corte, en la decisión de casos de confirmación de cargos contra Jean-Pierre Bemba, en aplicación de los principios del derecho internacional humanitario, quedan comprendidos dentro de la noción de población civil todas las personas que son civiles en contraposición a los miembros de Fuerzas Armadas y otros combatientes legítimos. En caso de que exista duda acerca de si una persona es o no un civil, deberá serle considerado como tal, según lo ha entendido la Corte en el caso Baruchimana, y también se ha entendido así en el caso Cunarak, conocido por el Tribunal Penal para la ex-Yugoslavia. Por otro lado, sea que se desarrolle un único acto o una multiplicidad de ellos, el carácter generalizado hace referencia a la gran escala del ataque, el cual debe ser masivo, ejecutado colectivamente, frecuente y dirigido contra una multiplicidad de víctimas, rasgos que son inherentes al patrón de violencia desatado en Diomedes.
Así, se han reportado aproximadamente 150 asesinatos, cientos de mujeres esclavizadas sexualmente, cientos de mujeres prostituidas forzadamente y cientos de niños y niñas menores de 15 años alistados y reclutados por la banda de los Grajos. Por otro lado, la sistematicidad del ataque desplegado por la banda de los Grajos se nos revela a la luz de la naturaleza organizada de los ataques. En los hechos, la ofensiva dirigida por la banda en cuestión se enmarca dentro de una repetición regular y no accidental de conductas criminales. En relación al elemento político, el ataque contra la población civil debe llevarse a cabo por una organización para cometer el ataque o para promover la política. Honorables magistrados, en opinión de esta representación, la naturaleza altamente organizada de la banda de los Grajos se nos revela a la luz de los hechos. Por ejemplo, la banda cuenta con alas organizadas jerárquicamente, así como un sofisticado sistema de cuantificación numérica que permite medir la eficacia de los grupos de los jefes operativos, como consta en el párrafo 30 y 31 de los hechos. Todos estos parámetros que pasé a detallar nos revelan sin duda la capacidad que tiene la banda de los Grajos para infringir valores humanos básicos. Perdone, señora abogada, en cuanto a los criterios que usted acaba de enunciar para establecer el carácter de grupo organizado, ¿verdad?, del grupo que cometió los delitos. Esta sala se pregunta si, en la opinión de la representación de víctimas, la sala debe también tomar en cuenta el control o la ausencia de control por parte de este grupo organizado de una porción del territorio del país donde los delitos se cometieron. Es decir, quisiéramos que nos aclare si, en opinión de las víctimas, la sala debe tomar este criterio en cuenta. Muchas gracias por su pregunta, honorable magistrado. Sin duda alguna, el control territorial, financiero, económico que tiene la banda de los Grajos sobre la provincia de Diomedes es un criterio que debe tomarse en cuenta por esta sala. Es un factor decisivo que expresa sin duda el carácter organizado que tiene la banda de los Grajos. Y sin más, le solicito a la sala que tenga en cuenta también ese criterio. Muchas gracias. Habiendo concluido los elementos de contexto, voy a pasar a referirme ahora a los elementos específicos de los crímenes de lesa humanidad acaecidos en el caso. Parto por aclarar que no es intención de esta representación volver a detallar todos y cada uno de los elementos objetivos y subjetivos de los delitos de lesa humanidad, puesto que ello dice mayor relación con la labor de la Fiscalía. Nosotros haremos algunas observaciones de hecho y de derecho que permitirán en definitiva esclarecer la concurrencia de estos elementos específicos. Partiremos entonces con los delitos cometidos contra Rosa Inés Suárez. Nuestra representada ha sido víctima de esclavitud sexual y embarazo forzado. En primer lugar, con respecto a la esclavitud sexual y según los parámetros entregados por la Convención para la Supresión de la Esclavitud del año 1956 y siguiendo también los lineamientos de la Corte en el caso Nuyolo Chuy del año 2008, la esclavitud sexual abarca situaciones donde las niñas y mujeres son obligadas a casarse, a realizar labores domésticas y otras actividades que involucren actividad sexual, incluyendo violación por parte de sus captores, quienes ejercen un control decisivo sobre la autonomía de la víctima, sobre su libertad de movimiento y sobre la capacidad que tiene ésta para decidir sobre asuntos relacionados con su sexualidad. Como se establece en el párrafo 19 de la plataforma fáctica del caso, en la banda de los Grajos las mujeres cumplen un rol servil, y además es común que sean violadas por varios miembros del grupo, lo que reafirma la visión de la banda en orden a considerarlas como meras cosas que pueden usarse, prestarse o intercambiarse. Así las cosas, Rosa Inés Suárez detenta, en opinión de esta representación, el estado o la condición de una persona sobre la cual se ejercen algunos de los atributos del derecho de propiedad. Además, no goza de libertad de movimiento, por una parte por el aterrador control que Javier San Miguel ejerce sobre ella y por otra le dificulta su libertad de movimiento la gran cantidad de miembros de la banda de los Grajos presentes en la provincia de Diomedes. Nuestra representada es solo un ejemplo de las atroces prácticas habituales que las bandas de los Grajos llevan a cabo en contra de las mujeres
quienes desde el año 2004 y especialmente durante los años relevantes para el caso, 2007 hasta el 2011, han venido conduciendo y obligando mujeres a llevarlas a trabajar a los grupos armados. Dadas todas estas circunstancias fácticas en las que vivía Rosa Inés Suárez, además es posible que contra ella se cometa el delito de embarazo forzado. Javier San Miguel es el autor material de este delito, quien confinó a Rosa, y como si el control efectivo que él ejercía sobre su cuerpo y las atroces violencia física a la que la sometía periódicamente no fueran suficientes, en un acto cruel, inhumano y degradante, forzadamente le extrajo el dispositivo contraceptivo que Rosa llevaba, con la sola intención, por un lado, de dejarla embarazada y por otra, de demostrar el poder efectivo que ejercía sobre su cuerpo. Esta representación desea hacer notar que en el presente caso existen graves infracciones al derecho internacional. En este sentido, por ejemplo, se viola la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar todo tipo de violencia contra la mujer, en la cual se entiende como violencia contra la mujer cualquier conducta o acción basada en su género, que cause muerte, daño, sufrimiento, y este sufrimiento puede ser físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como en el privado, y comprende, entre otras conductas, violación, prostitución forzada, maltrato, abusos, etc. Señora abogada, déjame pedirle que sea más explícita cuando habla del elemento específico, del dolo específico del crimen de embarazo forzado. Usted está diciendo que este dolo especial es el de cometer graves violaciones al derecho internacional. Muchas gracias por su pregunta. Efectivamente, por una parte, Javier San Miguel tenía la intención de embarazar a Rosa Inés Suárez. El dolo directo era cometer infracciones graves al derecho internacional, en este sentido, violentarla físicamente, sexualmente y psicológicamente. Claramente en este caso no existe la intención de modificar la composición étnica de la población, el cual es otro de los elementos específicos que se establece en el Estatuto de Roma, por lo cual esta representación es enfática en sostener que sí existen graves violaciones al derecho internacional, a la dignidad de la mujer, a su derecho a vivir libre de fuerza y de violencia, entre otras. Pasemos entonces ahora a analizar la situación de Jesús San Lucas. El crimen de asesinato contra Jesús San Lucas se da en el contexto de una gran cantidad de asesinatos cuyas víctimas son aquellos miembros de la sociedad considerados como lastres sociales, esto es por sus opciones de vida, falta de empleo, homosexualidad u otras condiciones vistas como indeseables o peligrosas por la banda de los grajos, como expresa la pregunta aclaratoria número 13. Por lo cual esta representación de las víctimas considera y desea hacer notar que estos no son hechos aislados ni accidentales. En un segundo punto relativo a la desaparición forzada de Jesús San Lucas, en la especie se dan ambos tipos objetivos de actuación. Por una parte, la privación de libertad, llevada a cabo por Francisco Rodríguez, quien lo dirigió engañado a la base operativa para posteriormente darle muerte y desaparecerlo en las inmediaciones de la frontera con Sentión. Por otro lado, dicha aprehensión se llevó a cabo con la aquiescencia del Estado de antaño a través de su Policía Nacional, quienes se negaron a dar información a su madre, la señora Manuela Díaz, quien solicitó por varias semanas información sobre la suerte o paradero de su hijo, no obteniendo en ningún momento una respuesta satisfactoria por parte de la policía. Además, los autores tenían la intención de dejar fuera del amparo de la ley a las víctimas asesinadas, alterando así la escena del crimen para hacerlo parecer como bajas de la banda contraria. Perdónese, señora abogada, de la representación de víctimas. La postura de la representación de víctimas, si lo entiendo correctamente, es que la privación de libertad que se da con respecto a este incidente específico se deriva o se fundamenta sobre la base de que la persona fue llevada a este sitio engañada. Los elementos del delito y el Estatuto de Roma, cuando especifica cuáles son los presupuestos bajo los cuales analizar la privación de libertad, es explícito en cuanto a que por desaparición forzada de personas se debe entender la aprehensión, detención
o secuestro de las personas. Y la duda que tiene este magistrado se refiere así a cuál es la posición de las víctimas o cómo se desprende de los hechos del caso que hubo efectivamente una aprehensión, detención o secuestro, más allá de que haya sido llevada la persona hasta este sitio engañada. Muchas gracias. Muchas gracias por su pregunta. Jesús San Lucas fue llevado al refugio de manera engañada, como ya lo he dejado establecido, y una vez allí fue aprehendido. Él no tenía la opción de salir de ese refugio, no tenía la libertad de movimiento que debiera haber tenido, por lo tanto se encontraba bajo un cierto estado de aprehensión por parte de sus captores, los miembros de la banda de los Grajos. En este sentido, esta representación de las víctimas quiere hacer hincapié en el elemento de aprehensión, más que en el elemento voluntad, que claramente no se encuentra presente en el caso, puesto que Jesús San Lucas fue llevado engañado, su libertad estaba viciada, por lo tanto, de esa forma pudo ser aprehendido. Bueno, como iba diciendo, los autores tenían la clara intención de dejar fuera del amparo de la ley a la víctima, alterando la escena del crimen. Así las cosas, en el caso Bámaca contra Guatemala, conocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la desaparición forzada ha implicado con frecuencia la ejecución de los detenidos en secreto y sin fórmula de juicio, seguido del ocultamiento del cadáver con el objeto de borrar toda huella material del crimen. Por lo tanto, consideramos nuevamente que se dan todos los elementos específicos para que concurra en este caso el delito de desaparición forzada de personas contra Jesús San Lucas. Finalmente, nos referiremos a la comisión del delito de otros tratos inhumanos muy brevemente. La Corte Interamericana, en el caso Areco versus Paraguay, ha señalado que en el marco de la normativa del derecho internacional se debe contemplar una protección especial en el caso de que los niños se encuentren involucrados en actividades militares, ya sea en tiempos de paz como durante el transcurso de conflictos armados. En el caso actual, y según los informes que ha presentado, por ejemplo, UNICEF, queda en claro que la banda de los Grajos reclutaban niños menores de 15 años, los alejaban de su entorno familiar, los sacaban de plazas y parques, interrumpiendo así su infancia, al familiarizarlos con una grave ambiente beligerante, que no es acorde al desarrollo de ningún niño o una niña. Por lo tanto, deseamos ser enfáticos en que esta sala tenga presente que se han cometido el delito de otros tratos inhumanos, delito residual, pero que es la única ofensa que se encuentra tipificada en el Estatuto de Roma que permite castigar las graves consecuencias que tiene en el desarrollo de un menor el haber vivido y desarrollarse en el ambiente de un conflicto armado. Muchas gracias. Le doy la palabra a mi compañera Nicole Rojas Labra. Honorables magistrados, la representación legal de las víctimas considera que la piedra angular en materia de derecho humanitario aplicable a los conflictos armados de carácter no internacional es el artículo 3º común a los 4 convenios de Ginebra, incluyendo su segundo protocolo adicional. Este artículo nos señala qué debemos entender por conflicto armado de carácter no internacional, incluyendo las hostilidades existentes entre 2 o más grupos armados organizados, excluyendo la posibilidad incluso de que las autoridades estatales no participen de estas hostilidades. Noción que ha sido recogida por el artículo 8º, párrafo 2º, letras D y F del Estatuto de Roma. Así, esta representación legal de las víctimas considera que el conflicto existente entre la banda de los Grajos, por un lado, y la banda de los Areneros alcanza la intensidad necesaria requerida por el Estatuto de Roma, toda vez que excede aquella intensidad de los disturbios interiores, criterio que ha sido señalado por los diferentes casos Bemba, Lubanga y Baruchimana. De los hechos, queda de manifiesto que durante el año 2010 se ha profundizado el conflicto existente entre estos grupos armados organizados, porque se puede señalar o se puede percibir de los hechos un aumento en el número de niños y niñas menores de 15 años que han sido reclutados o alistados por ambos grupos armados organizados. Así, para estar frente a una organización que detente el carácter de organizado,
podemos considerar ciertos factores, entre ellos que el grupo armado organizado debe tener un cierto grado de organización en conjunto con la habilidad o capacidad para planificar y ejecutar operaciones militares concertadas durante un periodo de tiempo prolongado, según lo ha señalado la misma Corte en el caso Lubanga, Bemba y Baruchimana al mismo tiempo. Para analizar este carácter o para tales efectos, podemos atender a diversos factores que, sin ser taxativos, ayudan a dilucidar si un grupo armado posee el carácter o constituye un grupo armado organizado en virtud de los términos del artículo 8 del Estatuto de Roma. Así, entre ellos podemos identificar la jerarquía, la existencia de una estructura y reglas de mando, la extensión del armamento utilizado, la capacidad de planificar y ejecutar operaciones militares y, finalmente, la extensión, gravedad e intensidad de la violencia armada desplegada. De los hechos, honorables magistrados, queda de manifiesto que ambas bandas constituyen grupos armados organizados, toda vez que ambas poseen una estructura orgánica claramente definida, dividida en alas y secciones, que están vinculadas a los grupos operativos que dependen jerárquicamente de un jefe de operaciones, quien a su vez, según los hechos, debe responder ante la figura del imputado, el señor Antonio Spitia. Finalmente, en relación a los elementos de contexto de los crímenes de guerra, el conflicto debe ser prolongado. Esto se deriva de los hechos, toda vez que en el caso Bemba el carácter prolongado este criterio se ha podido dar satisfecho con un conflicto entre 5 meses. A la luz de los hechos, el conflicto entre ambas bandas organizadas ha durado al menos un año, aún no alcanzando una solución pacífica. Concluyendo el análisis del elemento de contexto, esta representación tratará los 3 crímenes de guerra de alistamiento, reclutamiento y utilización de niños y niñas para participar activamente en las hostilidades. Como primera cuestión, esta representación legal de las víctimas quiere hacer hincapié en la gravedad del delito, toda vez que las víctimas son niños y niñas menores de 15 años que, a la luz de todo el derecho internacional, merecen una protección especial en virtud de sus características particulares. Así, ni el Estatuto de Roma ni los elementos de los crímenes definen qué debemos de entender por cada una de estas conductas. Por lo tanto, en virtud del sistema de fuentes establecido en el artículo 21, nosotros nos ceñiremos a la ley de los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Todas estas fuentes están orientadas a la protección de niños y niñas de los múltiples riesgos que corren a la luz de los conflictos armados. Riesgos que pueden ser víctimas de violencia sexual, malos tratos o matrimonios forzados. Así, el concepto que ha dado la UNICEF de reclutamiento es cualquier mecanismo por el cual una persona puede ser integrado a una fuerza armada o a un grupo armado organizado. Para esto, la representación legal de las víctimas considera, en virtud del caso Lubanga, indiferente la voluntariedad del menor, porque la tipificación del alistamiento en el Estatuto de Roma está orientada a doblegar la protección que deben tener los niños y niñas para no ser víctimas de reclutamiento en los conflictos armados de cualquier índole. Así, se desprende de los hechos que existen patrones de reclutamiento y alistamiento por ambas bandas organizadas. En especial, la banda de los Grajos recluta y alista niños distinguiendo el género de los niños y niñas, y su situación de escolaridad en el caso de los niños. En relación al crimen de utilización, se puede desprender del caso Lubanga que los niños pueden ser utilizados para participar directa o activamente en las hostilidades. Por lo tanto, la participación de los niños y niñas no se limita a que ellos sean combatientes, sino que a que realicen cualquier actividad que esté relacionada con las hostilidades que les implique un grado potencial de ellos ser blanco de un ataque. En el caso, nuestro representado es un claro ejemplo de lo que ha sucedido en la provincia de Diómenes en relación a los niños y las niñas. Él fue reclutado a los 11 años de edad. A los 11 años de edad integró un grupo
integró el ala militar de la banda de los Grajos. Él integró desde los 11 hasta los 14 años el Grupo Operativo 16. A él se le fueron entregadas armas de fuego, como contan los hechos y en las respuestas aclaratorias, que a los niños reclutados se les entregaban armas de fuego a los 6 meses de su ingreso. Por otro lado, él residía en una de las casas de operaciones de esta banda, es decir, en una base militar. Por lo tanto, siempre fue una potencial víctima de ser un blanco de un ataque militar por la banda de los areneros. Honorables magistrados, en honor al tiempo, esta representación legal de las víctimas agradece su atención, esperando que las observaciones y opiniones expuestas sean consideradas por ustedes para arribar una convicción sobre el daño sufrido por nuestros representados, que se vieron afectados tanto en su integridad física y psíquica, concediéndoles a estos y a las víctimas de situación medidas reparatorias consistentes en la garantía de no repetición, rehabilitación e indemnización, tanto individuales como colectivas. Asimismo, esta representación considera que la única forma de garantizar la verdad, la justicia y poner fin a la impunidad es la sentencia condenatoria del señor Antonio Espitia. Muchas gracias. Muchas gracias, señora abogada. Ahora la sala pasa la palabra a la defensa para que haga sus argumentos finales. Señora abogada, por favor. Buenos días, Excelencias. Con su venia, comparecemos en representación del señor Espitia para presentar los argumentos de la defensa en relación con su responsabilidad penal. Estos deberán llevar a la sala a la inevitable conclusión de que este proceso, que nunca debería haber comenzado, debe concluir con la absolución del señor Espitia de todos y cada uno de los cargos confirmados por la Sala de Cuestiones Preliminares Séptimas. Durante los próximos minutos, yo expondré los motivos por los cuales no cabe hablar en este caso ni de la concurrencia de un contexto de lesa humanidad, ni de la existencia de ninguno de los crímenes concretos imputados al señor Espitia. Cederé luego la palabra a mi colega, Diego Sobejano, que tratará la concurrencia del crimen de guerra y la admisibilidad de la prueba pericial practicada. Pero antes de comenzar, la defensa desea, con la venia de la sala, realizar dos breves puntualizaciones de carácter general. La primera, señorías, que la defensa ha decidido apartarse del tratamiento jurisprudencial del nexo de cada crimen concreto con el contexto de lesa humanidad, dado que lo ha considerado necesario, dada la inaceptable confusión existente en este punto. Esta confusión deriva del hecho de que la Corte, a la hora de valorar la concurrencia del nexo, tiene en cuenta elementos como las características, la naturaleza, el propósito o las consecuencias de cada acto enjuiciado. Sin embargo, mientras que en algunos de sus pronunciamientos, como en el párrafo 86 de la decisión de confirmación de cargo recaída en el caso Bemba, los tiene en cuenta alternativamente, en otros, como en sus pronunciamientos en la situación en Kenia, los considera cumulativamente. Esto ha llevado a la defensa a proponer un tratamiento alternativo del nexo basado, como verán, en los principios generales del derecho penal internacional. La segunda, señorías, tiene que ver con los elementos subjetivos de los crímenes. El Estatuto y los elementos de los crímenes contienen, en opinión de esta defensa, dos clases de elementos subjetivos. Unos, como los referidos al contexto, por ejemplo, que el autor conozca que su acto tiene lugar en un contexto de lesa humanidad, son perfectamente reconducibles al dolo del artículo 30 del Estatuto, mientras que otros son auténticos elementos subjetivos del tipo. Dado el tenor de la respuesta a la pregunta aclaratoria séptima, que impide a esta delegación pronunciarse sobre el dolo del señor Espitia, la defensa solo ha considerado procedente pronunciarse sobre la concurrencia de los elementos subjetivos cuando sean auténticos elementos subjetivos del tipo. Bien, de la lectura del artículo séptimo del Estatuto se infiere, señorías, que el contexto de lesa humanidad consiste en un ataque que, para ser considerado como tal, ha de reunir necesariamente tres cualidades: perpetrarse contra una población civil, llevarse a cabo de conformidad con la política de un Estado o de una organización y ser alternativamente generalizado o sistemático. Si bien la defensa no niega en este caso la concurrencia de un ataque, en el sentido en que lo definen el Estatuto de Roma y los elementos de los crímenes, este no reúne ninguna de las tres cualidades que permitirían calificarlo como un contexto de lesa humanidad. En cuanto a la primera, las víctimas de la banda de los Grajos son efectivamente civiles. Sin embargo, no constituyen una población civil a los efectos del artículo séptimo del Estatuto.
Si bien la doctrina ha discutido la intención que llevó a los redactores del Estatuto al complementar el elemento población civil con ese una, la Corte ha interpretado constantemente en sus pronunciamientos más recientes que ello implica que las potenciales víctimas de un ataque conforme al artículo 7º del Estatuto son grupos diferenciados por su nacionalidad, etnia u otros elementos distintivos. Este es, en efecto, el criterio seguido en la decisión de confirmación de cargos del caso Bemba y en todos los pronunciamientos de la Corte en las situaciones de Kenia y Costa de Marfil. Y de los hechos del caso, señorías, no se deriva la existencia de ningún elemento diferencial común a todas las víctimas de la banda de los Grajos, y menos aún de uno de carácter étnico o nacional. En segundo lugar, señorías, el ataque ha de cometerse conforme a una política. En la decisión de confirmación de cargos recaída en el caso Katanga, la Corte definió el ataque que se cometió conforme a una política como un ataque total y minuciosamente organizado y que sigue un patrón regular. La existencia de una política de ataque puede inferirse además de la concurrencia de una serie de indicios que la Corte señala en sus decisiones recaídas en la situación en Kenia y que extrae del parágrafo 204 de la sentencia Blaskic del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia. Muchos de estos indicios, señorías, no concurren en el presente caso, como la existencia de estructuras políticas autónomas, el contenido general de un programa político, la propaganda en los medios o la alteración de la composición étnica de poblaciones. En cuanto a la existencia de una organización, artífice de tal política, la defensa cuestiona que la banda de los Grajos pueda ser considerada una organización a los efectos del artículo 7º. De la lectura de decisiones de confirmación de cargos, como la recaída en el caso Bemba o la recaída en el caso Mutaura, puede efectivamente inferirse que la Corte entiende por tal un grupo con capacidad para vulnerar los valores humanos básicos o, en otras palabras, para cometer crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, la defensa respetuosamente discrepa con esta definición, en cuanto entiende que supone vaciar de contenido el requisito estatutario. Supone afirmar que ser una organización a los efectos del artículo 7º implica simplemente la capacidad para cometer los crímenes reflejados en este mismo artículo, lo que es tanto como no exigir el requisito, puesto que su prueba queda diluida en la del resto de elementos contextuales y específicos de los crímenes imputados. La defensa opina, en cambio, que el elemento organización debe interpretarse teniendo en cuenta la existencia de grupos armados organizados prevista por la letra F del apartado 2º del artículo 8º del Estatuto en relación con el contexto de guerra de carácter no internacional. De acuerdo con la forma en la que los términos organización y grupo se relacionan en el derecho interno de algunos de los Estados parte del Estatuto de Roma, una organización tiene siempre necesariamente una estructura más compleja que la de un grupo. Como sostendrá mi compañero más adelante, la banda de los Grajos no puede ser considerada siquiera un grupo armado organizado a los efectos del contexto de guerra. Por el mismo motivo, no podrá ser considerada una organización a los efectos del artículo 7º. Por último, señorías, el ataque no es en este caso ni generalizado ni sistemático. Y no lo es, porque los actos de la banda de los Grajos se llevan a cabo solo en parte de la provincia de Diomedes, que por lo demás es solo una de las 30 provincias en las que se haya dividido el Estado de antaño. El número de víctimas de la banda, por lo demás, asciende a lo sumo a 2.300 personas, y ello teniendo en cuenta que la defensa, al leer el numeral 49 de los hechos del caso, ha leído 900, donde este numeral dice cientos. Ello supone una de cada 200 personas de la provincia de Diomedes y una de cada 13.000 del Estado de antaño en su conjunto. Y el ataque, señorías, tampoco es sistemático. De las múltiples definiciones que del carácter sistemático del ataque coexisten en la jurisprudencia de la Corte, la defensa desea llamar la atención de esta honorable sala sobre el hecho de que, de acuerdo con esta misma jurisprudencia, el hecho de que el ataque sea generalizado implica siempre algo más que el ataque se cometa conforme a una política. Y de acuerdo con el tratamiento de política que antes se ha explicado, la defensa llega a la conclusión de que la única definición aplicable a este caso que la jurisprudencia de la Corte sostiene del carácter sistemático del ataque es la que ésta emplea en su decisión por la que se autoriza una investigación en Kenia y que extrae del parágrafo 203 de la sentencia Blaskic del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, definición que contiene elementos que sin duda no se dan en el presente caso, como el uso de recursos públicos o privados significativos, la implicación de autoridades políticas y o militares de alto nivel y la existencia de una ideología o de un objetivo político de destruir o debilitar a una comunidad. Señora abogada, disculpa interromperla y pido perdón a los intérpretes que están teniendo mucha dificultad en seguirla. Yo me gustaría que me aclarara el punto que ha mencionado sobre el hecho de que el hecho cuantitativo del número de personas atingidas por el ataque, en que la cantidad de víctimas influencia la existencia o no de un ataque generalizado. Si tomamos, por ejemplo, como base el ataque a Ciudad de Bogoro, donde solamente 200 pocas personas fueron las víctimas.
Muchas gracias, Excelencia, por su pregunta. La defensa ha tenido en cuenta que en la decisión de confirmación de cargos en el caso Katanga se define el ataque generalizado como un ataque que se comete sobre un área geográfica amplia o, siendo un área geográfica pequeña, sobre un gran número de civiles. En este caso, esa es la razón por la que hemos tenido en cuenta el número de víctimas como un factor relevante para valorar el carácter generalizado, habida cuenta de que el área geográfica sobre la que se cometen los ataques es pequeña. En ese sentido, en relación con el caso de la región de Ituri, considera esta delegación que la población de la región de Ituri es mucho más pequeña que la del Estado de antaño y, por tanto, la proporción de víctimas no es comparable, señoría. Muchas gracias. La defensa ya ha demostrado que en el Estado de antaño no concurre aquí un contexto de lesa humanidad. Partirán adelante, sin embargo, de la concurrencia hipotética de tal contexto solo a los efectos de posibilitar un pronunciamiento de la defensa sobre los crímenes concretos imputados al señor Espitia y sus nexos con el contexto. Se acusa, en primer lugar, al señor Espitia del crimen de asesinato. Perdón, antes de continuar con los elementos específicos, quisiera volver sobre el elemento contextual del crimen de lesa humanidad, y entiendo que la defensa ha presentado un argumento interesante sobre la manera en la que este tribunal hasta la fecha ha considerado el elemento organizativo que debe presentarse, que deben revelar los autores de los crímenes de lesa humanidad, ¿verdad? Y usted ha sostenido que existe como algo así como cierto nivel de tautología en lo que la sala requiere, porque si se aplica la jurisprudencia de la sala, aquellos que tienen la capacidad de cometer los delitos que finalmente cometieron, es decir, si los delitos se cometieron, las personas tuvieron la capacidad de cometerlo. Entonces es un elemento vacío de contenido. Sin embargo, en la presentación de la Fiscalía, a mi juicio por lo menos resultó claro que este no fue el único elemento que la Fiscalía ha presentado para sustanciar el elemento organizativo. La Fiscalía les ha dicho que también debe requerirse cierto grado de jerarquía o cierto grado de capacidad de mando. Y las víctimas, ha sostenido a las víctimas también que necesitamos cierto control de territorio, que este es uno de los elementos que se puede tomar en cuenta. Y yo quisiera que la defensa responda a estas alegaciones. Por supuesto, señoría. El argumento de la defensa en este punto se ha basado en negar que la definición de una organización como capacidad para cometer los valores humanos básicos sea la definición que se deba tener en cuenta. Tanto la Fiscalía como la representación legal de las víctimas han hecho, en efecto, referencia a las listas no exhaustivas de indicios presentadas por la jurisprudencia de la Corte para probar la existencia de un grupo armado organizado, y entienden también la de una organización. Como mi compañero va a referirse a por qué la Banda de los Rajos no es un grupo armado organizado, he dejado que mi compañero se refiera a esto remitiendo a su parte de la presentación. Si lo consideran conveniente, puedo adelantar algunos de estos argumentos, pero mi compañero va a referirse extensamente a este punto y no lo he considerado oportuno. Perfecto, esperamos a la presentación de su compañero entonces. Muchas gracias, Excelencia. En cuanto al crimen de asesinato, es un hecho probado que Jesús Sanlúcar murió a manos de miembros de la Banda de los Grajos. Sin embargo, la defensa entiende que tal muerte no forma parte del ataque llevado a cabo por la Banda de los Grajos. Falta el nexo de este acto con el hipotético contexto de lesa humanidad. Aunque pudiera afirmarse que la muerte de Jesús Sanlúcar es en efecto una consecuencia de la política de ascensos pactada por la banda en julio de 2010, lo que es sumamente cuestionable desde una perspectiva mínimamente respetuosa con el principio de legalidad es que las consecuencias de un ataque puedan ser consideradas a la vez partes del mismo. Y aunque pudiera afirmarse esto, no podría bastar para unir el ataque con sus consecuencias la mera causalidad físico-natural. Habría de requerirse además un nexo de imputación. Y en ese sentido, la organización arbitraria del ulterior desarrollo de los acontecimientos por parte de los inferiores de la banda rompe el nexo de imputación en relación con la actividad de sus superiores, como resultaría de llevar a sus últimas consecuencias la construcción jacobsiana del principio de prohibición de regreso. Incluso prescindiendo de este principio o de esta construcción del mismo, se trataría en cualquier caso de una situación muy similar a la de un exceso en la inducción que no sería imputable al inductor. En cuanto al crimen de desaparición forzada de personas, la defensa va a tener en consideración la jurisprudencia de tribunales internacionales de derechos humanos, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos o el Tribunal Europeo, dado que el único pronunciamiento de la Corte Penal Internacional en esta materia, que se encuentra en el parágrafo 77 de la decisión por la que se autoriza una investigación en Costa de Marfil, se limita a describir el crimen y a reiterar lo ya establecido en el Estatuto de Roma y los elementos de los crímenes. Sin embargo, la jurisprudencia de los tribunales de derechos humanos no puede aplicarse directamente al presente caso. Como la propia Corte Interamericana estableció ya en su primera sentencia en la materia, el caso Velázquez Rodríguez contra Honduras de 1988, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los tribunales de derechos humanos no son tribunales penales.
el derecho internacional de los derechos humanos no debe confundirse con la justicia penal, en tanto la justicia penal tiene por objeto imponer penas a los sujetos responsables de violaciones de derechos humanos, y el derecho internacional de los derechos humanos la reparación de estas violaciones a las víctimas. Esta forma de pronunciarse se ha mantenido en la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Aparece también en el caso Blake contra Guatemala de 1998, Anzualdo Castro contra Perú de 2009 y González Medina y familiares de 2012. Y hoy, señorías, sí que nos encontramos ante un tribunal penal. En ese sentido, ciertos elementos de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, por el hecho de ser puramente internacionales, pueden aplicarse perfectamente al presente caso. Así, con un concepto de aquiescencia como el que maneja el caso Blake contra Guatemala, puede negarse perfectamente que exista aquiescencia del Estado de antaño en este caso, con lo que, no siendo la Banda de los Grajos ni un Estado ni una organización política, faltaría uno de los elementos fundamentales del crimen. Por otra parte, no se priva de libertad a Jesús Sanlúcar, ni se le aprende, ni se le secuestra, ni se le detiene, incluso aunque pudiera afirmarse que acude contra su voluntad al refugio, en cualquier caso no habría desaparición forzada a partir del momento de su muerte. La jurisprudencia constante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, según la cual la muerte no interrumpe la consumación del delito, es manifiestamente inaplicable para valorar la responsabilidad penal individual, porque en este caso falta el objeto material del delito a partir del momento de la muerte. Se cuestiona incluso este criterio en relación con la responsabilidad internacional. Así, parte de la doctrina lo rechaza, y encontramos también el voto particular del juez Sergio García Ramírez, voto razonado, perdonen, a la sentencia Anzualdo Castro del juez Sergio García Ramírez, en el que cuestiona este criterio para valorar la responsabilidad internacional del Estado. Por otra parte, no hay ni una negativa a admitir la hipotética privación de libertad, ni concurre la intención de dejar a Jesús Sanlúcar fuera del amparo de la ley. Tampoco el nexo con el contexto de lesa humanidad, por las mismas razones aducidas en relación con el asesinato. Se acusa al señor Espitia también del crimen de esclavitud sexual en relación con Rosa Inés Suárez, y la defensa no niega que Rosa Inés Suárez se vea forzada a realizar actos de naturaleza sexual. Sin embargo, la existencia de una situación de esclavitud no puede afirmarse en este caso más allá de toda duda razonable. El Estatuto y los elementos de los crímenes, señorías, definen de maneras diversas el concepto de esclavitud. Mientras que el Estatuto de Roma exige que se ejerzan uno o más de los atributos del derecho de propiedad sobre una o más personas, los elementos de los crímenes se contentan con el ejercicio de uno o más de tales atributos o la imposición de privaciones similares de libertad. Los elementos de los crímenes son, en este sentido, menos exigentes que el Estatuto de Roma a la hora de considerar típica la conducta. Y la indiscutible primacía del Estatuto de Roma sobre sus instrumentos complementarios aprobados por la Asamblea de los Estados parte lleva indiscutiblemente, en opinión de esta defensa, a resolver esta antinomia a favor del Estatuto y declarar inaplicables al caso tanto el mencionado inciso final de los elementos de los crímenes como la jurisprudencia que lo interpreta, muy en particular en este caso la decisión de confirmación de cargo recaída en el caso Katanga y los criterios para valorar la esclavitud a las que se han referido tanto la Fiscalía como la representación legal de las víctimas. Para lo que sí son útiles los elementos de los crímenes, señorías, es para ayudar a interpretar, en el sentido que le atribuyen el artículo 9 del Estatuto, el que podemos considerar el ejercicio de los atributos del derecho de propiedad sobre una o más personas. En este sentido, está claro que conductas como comprar, vender, prestar o dar en trueque a la víctima cumplirían el tipo. Rosa Inés Suárez no se ve sometida, sin embargo, a ninguna de ellas. En relación con esta misma víctima, y por primera vez ante la Corte Penal Internacional, se acusa al señor Espitia del crimen de embarazo forzado. Sin embargo, no concurre la específica intención de alterar la composición étnica de una población o cometer otras violaciones graves del derecho internacional. Y no concurre porque la intención de Javier San Miguel al retirar a Rosa Inés Suárez el dispositivo de contracepción que llevaba fue la de mostrar su poder sobre ella. Y esta intención de mostrar su poder sobre Rosa Inés Suárez no constituye por sí misma una violación grave del derecho internacional que sea autónoma y separable del embarazo forzado, sino que es inherente al mismo, no concurriendo, por tanto, en opinión de esta defensa, la intención de cometer otras violaciones graves del derecho internacional prevista por el Estatuto. Además, faltaría el nexo de ese acto con el hipotético contexto de lesa humanidad, por cuanto, además de ser completamente contraria a la lógica económica de la banda, esta acción es cometida por Javier San Miguel de manera completamente autónoma y, de acuerdo con la respuesta a la pregunta aclaratoria 17, sin precedentes en la actividad de la banda. Además, rompería de nuevo el nexo de imputación objetiva el hecho de que todas las prostitutas llevaran dispositivos contraceptivos. Y Javier San Miguel precisamente retirara de manera completamente autónoma y sin precedentes el suyo a Rosa Inés Suárez. Por último, y en cuanto al crimen de otros actos inhumanos, la defensa opina que no han quedado suficientemente acreditados por las pruebas presentadas ni el resultado requerido por el tipo ni la intención de cometer el delito. En cuanto al resultado, no
aparece en los hechos del caso ninguna referencia a lesiones físicas o psíquicas de entidad sufridas por los menores, ni sufrimientos específicos. Y lo que es más importante, entiende esta defensa que el Estatuto requiere para el cumplimiento de este crimen, a partir del adverbio intencionalmente, una específica intención de dañar que constituya el injusto necesario para hablar de un acto inhumano. Y en la medida en que todos los actos llevados a cabo por la banda de los Grajos, si bien reprobables contra los menores, tienen una finalidad productiva o lucrativa, no concurre esta específica intención de dañar requerida por el Estatuto. Cedo ahora la palabra a mi colega Diego Sobejano, reiterando mi petición a la sala. Buenos días, Excelencias, y gracias por la palabra. Con su venia, comenzaré presentando las conclusiones de la defensa en lo que al contexto de guerra se refiere, no sin antes mencionar que no podremos profundizar tanto como nos gustaría en los crímenes de guerra, habida cuenta de la falta de tiempo que nos asiste. El Estatuto de Roma, señorías, restringe el ámbito de aplicación de los delitos recogidos en la letra E del apartado segundo del artículo 8, donde se encuentra el crimen de alistar, reclutar o utilizar menores de 15 años para su participación activa en hostilidades, a los conflictos armados que tengan lugar en el territorio de un Estado cuando exista violencia armada prolongada entre autoridades gubernamentales y grupos armados organizados o entre tales grupos. De acuerdo con la presente definición, por tanto, este caso solo podría calificarse como conflicto entre grupos armados organizados. Tanto en la decisión de confirmación de cargos en el asunto Bemba como en su primera sentencia en el asunto Lubanga, la Corte Penal Internacional ha desprendido de lo anterior dos requisitos esenciales del contexto de guerra: que los enfrentamientos sean lo suficientemente intensos, característica que los diferencia de los meros disturbios internos, y que las partes enfrentadas merezcan el calificativo de grupos armados organizados. En cuanto a la intensidad del conflicto, y de nuevo en el asunto Lubanga, la Sala de Primera Instancia Primera recogió una lista no exhaustiva de indicios que señalan su concurrencia y que extrajo de la jurisprudencia del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, en concreto de su caso Mirkic. Indiscutiblemente, señorías, la inmensa mayoría de estos no reflejan la realidad del Estado de antaño. Así, en primer lugar, el conflicto no se difunde por el territorio, sino que se concentra en ciertos municipios de alguna de las comarcas de una de las 30 provincias de antaño, como se extrae de los numerales 2 y 6 de los hechos probados. Por otra parte, las Fuerzas Armadas gubernamentales no solo no aumentan, sino que ni siquiera demuestran interés alguno en el pretendido conflicto. Así se extrae de los numerales 12 y 43 del caso, señorías. Asimismo, si bien tanto la banda de los Grajos como la de los Llaneros disponen de armas de fuego, nada en los hechos probados permite afirmar la concurrencia en Diomedes de una política de movilización y distribución de tales armas. Por último, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no se ha pronunciado respecto a la situación en antaño. Esta no ha llamado su atención. Por otra parte, para calificar un grupo como armado organizado, la Corte Penal Internacional ha partido en sus dos sentencias hasta la fecha del mismo sistema de lista no exhaustiva de indicios y que vuelve a extraer de la jurisprudencia del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, esta vez de sus casos Limaj, Haradinaj y Boskoski. De nuevo, señorías, los hechos probados no dan pie a afirmar, más allá de toda duda razonable, que la banda de los Grajos cuente con las características en ellos reflejadas. A esta conclusión conduce principalmente el hecho de que, si bien la banda de los Grajos cuenta formalmente con una estructura jerárquica, esta no tiene eficacia real. El mero trazado de un organigrama no es suficiente para garantizar la característica fundamental de un grupo armado, que no es otra que la respuesta casi automática de los militantes a las órdenes de sus superiores. Tampoco concurren otros de los indicios señalados por la jurisprudencia, como las prácticas de adiestramiento militar o la celebración de desfiles, señorías. Esta defensa desea cerrar su exposición sobre el requerimiento de grupos armados organizados y con ella la del contexto de guerra, manifestando su profundo desacuerdo con la doctrina manifestada por la Corte en el asunto Lubanga, en lo que a estos grupos se refiere, señorías. En él, tanto la decisión de confirmación de cargos como la sentencia declararon inaplicable la única definición de grupos armados organizados presente en el derecho internacional humanitario, la del apartado primero del artículo primero del Protocolo Adicional Segundo a los Convenios de Ginebra de 1949. Como contrapartida, señorías, ni una ni otra propuso una definición alternativa, sino que la sustituyeron por la ya mencionada lista no exhaustiva de indicios. Esta decisión, señorías, vulnera el derecho de cualquier potencial acusado ante la Corte a disponer de los medios adecuados para la preparación de su defensa. La falta de unos requisitos claros y precisos sobre los que ésta pueda construirse limita la argumentación a negar los indicios hasta ahora tenidos en cuenta. Sin embargo, ello no impide que la Corte tome en consideración nuevos indicios para fundamentar la culpabilidad del reo en una suerte de retroactividad desfavorable frente a la que éste no puede defenderse. En definitiva, no puede hablarse en el presente caso de un contexto de guerra. Además, si así fuera,
Es decir, si la banda de los Grajos fuera un grupo armado organizado y el pretendido conflicto entre esta y cualquier otra banda, que, recuerdo, también debería haberse probado, es un grupo armado organizado, fuera lo suficientemente intenso como para servir de presupuesto habilitante a la competencia de la Corte, el señor Espitia no podría ser declarado culpable de un crimen, el de alistar, reclutar o utilizar menores de 15 años para su participación activa en hostilidades, cuyos elementos específicos no concurren. En este sentido, si bien la defensa es consciente de que sobre la base de la jurisprudencia sentada por la Corte en el asunto Lubanga, el mero ingreso de menores en las bandas es suficiente para considerar cumplido el tipo, esta se ve en la obligación de llamar la atención de esta honorable sala sobre el hecho de que tan laxa interpretación del tipo no puede sino ser errónea. La tipificación de este delito responde, señorías, a la necesidad de apartar a los menores de los peligros inherentes a los conflictos armados. Es un tipo de peligro. Esta afirmación es además consistente con la de la Corte de que los menores participan activamente en las hostilidades en tanto se ven involucrados en ellas como objetivos potenciales. No obstante, señorías, la sentencia va más allá. Afirma que el Estatuto de Roma construye el delito como un tipo mixto alternativo, en el que el mero alistamiento o reclutamiento, sin necesidad de que los menores sean al menos objetivos potenciales de las hostilidades, es suficiente para constituir el crimen. Pues bien, en opinión de esta defensa, señorías, tal interpretación obvia un factor realmente relevante. No existe desvalor autónomo alguno en las conductas de mero alistamiento o reclutamiento que justifique esta forma de tratarlas. En los casos en los que estas conductas se dan, pero el menor no es siquiera objetivo potencial de las hostilidades, no se pone en peligro el bien jurídico protegido por el tipo. En definitiva, en opinión de esta defensa, e independientemente del modo de ingreso de los menores en las bandas, será siempre necesario para constituir el crimen que estos sean al menos objetivos potenciales de las hostilidades. Y es que además, señorías, el Estatuto de Roma requiere un elemento subjetivo. Los ingresos deberán realizarse para su participación activa en las hostilidades. En lo que al presente caso atañe, la defensa llama la atención sobre el hecho de que los menores llevan siendo ininterrumpidamente incorporados a las bandas desde al menos el 1 de noviembre de 2008. No consta, señorías, cambio alguno en los patrones de reclutamiento desde el pretendido comienzo del conflicto armado en 2010. En este sentido, no puede este conflicto haber desempeñado un papel sustancial ni en la habilidad de la banda de los Grajos para llevar a cabo las incorporaciones, ni en la forma en la que lo hace, ni en su decisión de hacerlo. Todos estos criterios fueron tenidos en cuenta por la Sala de Cuestiones Preliminares primera, tanto en la decisión de confirmación de cargos en el asunto Katanga como en la decisión de confirmación de cargos en el asunto Lubanga, para analizar el ligamen entre un crimen y el contexto en el que éste se produce. Su falta descarta, sin duda, tanto la posibilidad de que los menores se integraran en las bandas para su participación activa en las hostilidades, como el posible nexo con el pretendido contexto de guerra. Habiendo justificado ya, señorías, la inaceptable situación en la que nuestro representado se encuentra, acusado y detenido por la comisión de un crimen que no pudo haber perpetrado por la falta de los presupuestos habilitantes necesarios y los elementos específicos de los crímenes, pasa esta defensa en adelante a analizar los argumentos que deberían guiar a la sala a rechazar la admisibilidad de la prueba pericial practicada en Diomedes. En este sentido, la defensa comparte el criterio de la sala relativo a la necesidad de la prueba para determinar la veracidad de los hechos acaecidos en la provincia, y admite además su competencia para pedirla de oficio, de conformidad también con lo que ha expuesto la representación legal de las víctimas, de conformidad con los artículos 64.6b y 69.3 del Estatuto de Roma. No obstante, el procedimiento de selección de los peritos adolece de serios errores que ponen en peligro los derechos de nuestro representado. Tales criterios se encuentran recogidos en el artículo 44 del Reglamento Interno de la Corte y disponen que el listado de peritos deberá estar en todo momento a disposición de todos los miembros de la Corte y de todos los participantes en los procesos. Habida cuenta de que el listado de peritos se confeccionó una vez iniciado el juicio contra el señor Espitia, no cabe duda de que éste no dispuso en todo momento de tal listado, vulnerando así sus derechos a una audiencia justa e imparcial y a disponer de todos los medios adecuados para su defensa. Perdón, señor abogado de la defensa. La defensa sostiene que esta sala hizo una selección arbitraria del perito y que no tiene autoridad para delimitar el contenido de la pericia. Disculpe, señor. Lo que la defensa sostiene es... Entonces, a nosotros nos gustaría que la defensa interpretara los artículos 64, párrafo 6D y 69, ordinal 3 del Estatuto, a la luz de su argumentación. De acuerdo, señor. Artículo 64. Sí, en efecto, señorías, son las que yo menciono. Ordinal 6 y 69.3. En efecto, señorías, son las que yo menciono. Nosotros disponemos que la sala tiene competencia para pedirla de oficio y que comparte además el criterio relativo a la necesidad de la prueba. Lo que disponemos es que, de conformidad con el reglamento interno de la Corte, tal listado debe estar confeccionado una vez iniciado el juicio. Por lo tanto,
Y como esto no ha sido así, se vulneran los derechos de nuestro representado a disponer de los medios adecuados para la preparación de su defensa, dado que el listado no ha sido confeccionado, y a la posibilidad, se pone en peligro el derecho a una audiencia justa e imparcial, teniendo en cuenta que si se confecciona el listado una vez conocido el acusado, esto puede redundar en su detrimento, señoría. Pues bien, Excelencias, como he dicho, la admisibilidad de la prueba pericial debe quedar, por tanto, fuera de toda duda y suma, si cabe, un grado más de incertidumbre a los ya de por sí dudosos hechos en los que la representación legal de las víctimas y la Fiscalía tratan de determinar la culpabilidad del señor Espitia. Solicito un minuto adicional para concluir, señor. Gracias. Un minuto, señor abogado. Excelencias, ante esta honorable sala no está solo hoy en tela de juicio la libertad del señor Espitia. También lo está el principio de legalidad derivado de los artículos 22, 23 y 24 del Estatuto de Roma. Es función de esta Corte el enjuiciamiento de los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional. Durante este siglo, millones de niños, niñas, mujeres y hombres han sido sometidos a atrocidades que desafían la imaginación y conmueven la conciencia de la humanidad. Para estos crímenes se creó la Corte y estos deben juiciar. El Estatuto de Roma es el instrumento que garantiza que no se traspase la difusa frontera entre estos crímenes competencia del derecho internacional y los crímenes competencia del derecho interno. Vulnerar su letra y su espíritu, como sin duda la vulneran la representación legal de las víctimas y la Fiscalía al pretender que el señor Espitia sea declarado culpable hoy aquí por los crímenes por los que se le acusa, no va solo en su menoscabo, va en el menoscabo de toda la comunidad internacional. Todos salimos perdiendo, señorías. Muchas gracias, señor abogado. Creo que se han planteado puntos importantes en las declaraciones formuladas por las partes y participantes y, por lo tanto, la sala decide dar a cada parte y a los participantes la posibilidad de formular una réplica. Permítanme recordarles que deben ajustarse al tiempo asignado a ese aspecto. Ningún equipo dispondrá de más de 7 minutos para su réplica. Empezamos, pues, por la señora fiscal. Distinguida Presidente, distinguido magistrado, distinguida magistrada, a continuación, la Fiscalía hará uso de su derecho a réplica respecto de los puntos que se han vertido en la presente audiencia. En primer lugar, en cuanto a las alegaciones de la representación legal de las víctimas, en lo que tiene que ver con la prueba pericial ordenada de oficio al profesor Gómez Araujo, la cuestión de la competencia es importante. Si bien la Fiscalía le reconoce a la sala las facultades amplias que tienen en materia de prueba y sobre todo el rol activo en la etapa de juicio, estas operan en situaciones excepcionales. Por ejemplo, la Corte Penal Internacional, en el caso de Lubanga, habilitó la opinión de un experto, el hecho de introducirla en la etapa de juicio, dado que en Ituri había una clara complejidad étnica que incluía problemas idiomáticos, problemas sociológicos. Distinguidos magistrados, en el presente caso no concurren esos extremos, no se habilita la situación excepcional. Con respecto al caso de Bemba Gombo, que cita la representación legal de las víctimas, con respecto a la incorporación del testimonio de una víctima, distinguidos magistrados, nos encontramos discutiendo la opinión de un experto, no de una víctima. El estándar para la admisibilidad de un experto y de una víctima testigo son absolutamente diferentes. Por estos motivos entendemos y sostenemos que la prueba pericial debe ser declarada inadmisible por esta sala. Señora fiscal, perdóname, me gustaría que la Fiscalía me dijera sobre qué base legal, siguiéndose las fuentes del artículo 21, la Fiscalía afirma que solamente en situaciones excepcionales la sala podría solicitar una prueba pericial tal como la ha hecho. Distinguida Presidenta, en virtud del artículo del derecho aplicable, no surge expresamente que esta capacidad surja de situaciones excepcionales. No obstante, en función del artículo 21, inciso 1A,
en cuanto a que el derecho aplicable en primer lugar es el estatuto, las reglas de procedimiento y prueba y los elementos de los crímenes. Si tomamos los artículos 67, inciso segundo, y 69, inciso tercero, para que una prueba tenga relevancia en virtud del test probatorio que ha sostenido toda la jurisprudencia de esta Corte, en la sentencia de Lubanga, en la sentencia de Ngucholo Chuy, como en las confirmaciones de cargo de Maru Shimana, Kenyatta, Ruto y Sang, se ha dicho que la relevancia es fundamental y por los artículos mencionados está definida por una prueba que tienda a determinar las conductas del acusado o tienda a determinar la veracidad de los hechos. Distinguidos magistrados, las causas que pudieron haber motivado la situación de extrema violencia de Diomedes no son hechos, no son conductas, son causas y no son elementos del Estatuto de Roma. En cuanto a las alegaciones de la defensa respecto de la eliminación del nexo de los actos subyacentes con los contextos de los crímenes de lesa humanidad, toda esta Corte ha dicho que para el análisis de situaciones particular debe atenerse caso por caso. Ha sostenido la Corte Penal Internacional que los indicios que puedan dar no son una definición legal rígida, son meramente enunciativos. En cuanto a la característica de población civil, distinguidas magistradas, no se puede negar la condición de población civil a las víctimas del caso, que, como la defensa alegó, no hay características distintivas. La nacionalidad es una característica distintiva, el género de las víctimas es una característica distintiva y, por último, la edad también lo es. En cuanto a la característica de organización, no exige el Estatuto de Roma que las organizaciones de los crímenes de lesa humanidad deban ser grupos armados. Eso es un elemento de los crímenes de guerra, es otro contexto, distinguidos magistrados. Esta Corte, en la decisión para autorizar la investigación en la situación de Kenia, ha dicho, para identificar, que la misma es toda la que pueda infringir valores humanos básicos, y dio indicios enunciativos. La posición jerárquica, un mando responsable, el señor Spitia, el comité de sanciones, las secciones, etc. Que tengan los medios, los ha demostrado. Durante el 2010 tenemos por lo menos 850 muertos por los enfrentamientos entre las bandas. Cientos de mujeres sometidas a esclavitud sexual. Cientos de niños privados del desarrollo normal de su infancia. En cuanto al patrón de conducta, siguiendo el antecedente del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, en el caso Tadic, ha sido absolutamente regular. Han tenido la capacidad, desde el año 2004 hasta el 2010, de azotar categórica y permanentemente a la población civil de la provincia de Diomedes. Distinguidos magistrados, la banda de los Grajos, específicamente comandada por el señor Antonio Spitia, tuvo la posibilidad de paralizar institucionalmente a la provincia de Diomedes. Tenía contactos en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo, con los empresarios de mayor renombre de la provincia y con políticos locales. Tenía la posibilidad de exigir los registros en las alcaldías para que le pasen los nombres de los niños que incorporaría a su brazo armado de la banda. Por último, en cuanto a la actividad del contrabando, el Tribunal Especial para Sierra Leona ha dicho, en el caso del contrabando de diamantes, que el mismo no es óbice para que una organización tenga la capacidad de cometer un ataque contra la población civil, tal cual como ocurre en este caso, distinguidos magistrados. Señora abogada, quisiera por favor hacerle una pregunta que surge con respecto a la presentación de la defensa, que ha propuesto ciertas interpretaciones de los crímenes que nosotros tenemos que aplicar en este caso, y que tienen que ver con interpretaciones jurídicas que derivan de algunos principios jurídicos y teorías que vienen de un país específico. La imputación objetiva, el riesgo permitido, principio de confianza, provisión de regreso. Todas estas son sistemas de interpretación o principios de interpretación que pertenecen a un sistema específico jurídico. Y yo quisiera saber si, en su interpretación del sistema de fuentes del estatuto, este tipo de teorías son aplicables y si nosotros las tenemos que tener en cuenta. Le agradezco su pregunta, distinguido magistrado, porque esto le permite a la Fiscalía centrar su posición con respecto a las tradiciones jurídicas que recoge el Estatuto de Roma. Las corrientes penales que estudia la defensa provienen del derecho alemán en cuanto a las teorías correctivas de la imputación objetiva en la rama del derecho penal. En el presente caso no se han analizado ni la prohibición de regreso, ni el riesgo permitido, ni el principio de confianza, ni la competencia de la víctima. Esta Corte ha manifestado en su práctica frecuente que
por la convergencia del sistema anglosajón y de la cultura continental, no podría incorporarse prima facie este tipo de tradición jurídica. Atento a que mi tiempo ha concluido, la Fiscalía sostiene los puntos de petición y finaliza su alegato. Muchas gracias. Muchas gracias, señora fiscal. Ahora doy la palabra. Perdón, señor oficial.